Todas las grandes religiones vienen afirmando desde el principio de los tiempos que la existencia no concluye aquí, que los seres humanos, y solo nosotros, poseemos una esencia inmortal y que, después de la muerte, nacemos a una nueva vida ante la cual tal experiencia es un mero rito de tránsito. Para la mayoría de cultos religiosos del planeta no hay duda de la continuidad de algún tipo de existencia tras la frontera de la muerte física. Sin embargo, las diferencias son notables cuando se trata de explicar los procesos que siguen a la muerte y la naturaleza de la nueva existencia. De este modo, mientras el cristianismo actual resume el futuro del fallecido en la estancia en los cielos e infiernos eternos, otras doctrinas más antiguas reconocen múltiples posibilidades y todas ellas transitorias. El futuro del alma se concebiría así como distintos niveles de conciencia a los que se accede en función de la dinámica generada en vida. El cielo, el infierno, el karma y la eternidad son cuestiones que atenazan la seguridad del hombre y que hacen que nos preguntemos qué nos espera más allá de la vida. Por ello, esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos preguntamos, ¿existe vida después de la muerte? Y para ayudarnos a desvelar este gran enigma, contamos con la ayuda de varios expertos, con Isaac Yaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Con el doctor Santiago Barambio, doctor en ginecología. Doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, doctor. Con el doctor Luis Pifarré, catedrático y doctor en filosofía. Doctor Luis, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Con el parapsicólogo y egiptólogo, doctor en estas artes, José Alberto García. José Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Y con el padre José María Martí Bonet, sacerdote y doctor en historia eclesiástica por la Universidad Gregoriana de Roma. Padre, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Para comenzar y a grandes rasgos, ¿nos podríais explicar qué representa la muerte para el ser humano, para cada uno de vosotros, desde un punto de vista muy concreto, por favor? Isaac. De acuerdo a las tradiciones, sobre todo, es un tránsito, un proceso. No hay ruptura desde el punto de vista de vida-muerte, las dos caras de la moneda. Comparando las tradiciones de Oriente y Occidente en términos generales. Santiago. Bueno, yo me declaro absolutamente evolucionista o darwiniano, como se le quiera llamar. Somos un bicho que, como otras especies, necesita irse relevando para poder seguir adaptando y, por lo tanto, estamos dentro de un proceso de una especie. Empiezas porque la vida se genera en un individuo, pero en realidad la vida se mantiene, pero es una vida, no un individuo. Cuando mueres, de alguna manera, vuelves a dar vida también, pero no eres tú mismo, sino que tus restos están también generando parte de esta vida. José Alberto. Un cambio de estado. Dejamos la dualidad. Pasamos de lo físico a lo energético, que puede ser el espíritu o el alma. Padre Martí. Yo creo que es un tránsito. Evidentemente que para el cristiano, pues la vida que se espera es una vida mucho mejor, con mayúscula. Por lo tanto, la anterior estamos a prueba, según toda la filosofía o toda la teología cristiana, pues esta es la interpretación que yo hago de la muerte. Luis. Bueno, yo creo que el ser humano está llamado a la eternidad, porque si no fuera así, realmente serían inexplicables muchas cosas. Nuestras operaciones, nuestras maneras de actuar van más allá de la simple realidad físico-biológica. Ahora mismo se muestra, ¿no? En nuestro lenguaje, todas nuestras maneras de concebir la realidad, pues de algún modo expresan esta dimensión espiritual que la materia en sí misma no puede explicar, ¿no? ¿Los cinco creéis en una vida más allá de la muerte? Para empezar, vida y muerte son dos conceptos antagónicos. Por lo tanto, vida después de la muerte sería, para empezar, como una especie de contradicción, ¿no? A ver, vida es una cosa que permanece, pero el individuo solo forma parte durante un tiempo de este conjunto que llamamos vida y de especie, sea un geranio o sea un individuo. Y creo que para el individuo se acaba el tema. ¿Tú no crees en la trascendencia, Santiago, entonces? No. ¿José Alberto? Sí, realmente es un cambio y que no se termina aquí. El ser humano desde siempre ha temido a esta palabra muerte. Yo como egiptólogo sé que los egipcios, para ellos, esta palabra no existía y no había la muerte. Realmente es un tránsito, como hemos dicho, pero que el ser continúa siendo el mismo. Me explicaré. Lo físico, lo material, desaparece, pero la energía no desaparece. Y tenemos muchísimas pruebas de esto. Isaac. Aquí la versión incluso psicológica del doctor Jung, él insiste que para el inconsciente no termina. Cuando se hablaba sobre la inmortalidad o mortalidad o la desaparición, dice, parece ser que para el inconsciente sigue el proceso, aunque el individuo haya muerto.
Y eso es una versión muy interesante, incluso relacionada con la ciencia. Ahora hablaremos de este tema. Y esto solo se da en el ser humano. Para un gorila no funciona esto. Bueno. Porque claro, la trascendencia es un término... Padre Martí, trascendencia sí, Yo creo que sí, vaya. inmortalidad también. También. Ahora aquí tocamos unos temas que incluso la historia del pensamiento humano pues ha variado mucho. Incluso podríamos decir el cristianismo, que es el heredero de la teoría judía, hebrea, pues también en esto, o sea, los primeros capítulos, por ejemplo, de la Biblia, pues la inmortalidad como tal no aparece. Parece más bien la idea, como decía el doctor, formamos parte de todo el pueblo de Dios y por lo tanto es una unidad. Pero propiamente la inmortalidad aparece en los libros de los Macabeos y especialmente en Jesucristo, que es la novedad de Jesucristo, que dice que existe la otra vida, evidentemente, con la resurrección suya. O sea que estamos mezclados con un conjunto de ideas que incluso en el campo nuestro, católico cristiano, pues hemos de admitir que realmente la novedad de Jesucristo es afirmar de un modo definitivo que existe otra vida. Estamos hablando de otras vidas y tal, y de hecho la vida es una. Lo que pasa es que tiene distintas fases, distintos tramos. El niño el vientre de su madre nace, se desarrolla y de hecho llega un momento pues que pasa a otra forma, pero es la misma vida, la vida es una. Si no hay evidencias concluyentes relacionadas con la vida más allá de la muerte o vida más allá de la vida, que diría Raymond Moody, por ejemplo, ¿por qué nos empeñamos tanto en hablar de inmortalidad o de creencias? ¿Los chimpancés también tienen vida trascendente? ¿Son seres vivos también creados por Dios, por ejemplo? En la historia de la teología incluso se plantea el problema este. Muchas veces se dice qué ocurre con los animales, con los perritos, con las plantas. Bueno, hay gente más rigurosa en su modo de pensar y dice que se termina ahí. Lo que tenemos seguro es la vida humana. Sin embargo, pues hay también teólogos que incluso afirman de que no tienen también otra vida, o la vida misma que se continúa, porque en Dios no hay límite. Como no existe límite, podríamos decir, en el firmamento, no existe límite en el espacio, pues lo mismo ocurre con la vida. La vida, por lo tanto, no solamente para los humanos, sino incluso para cualquier ser vivo, pues una vez que se da, pues realmente puede repartirse o puede, por lo tanto, esto que decía los gorilas, según qué teorías, incluso teológicas, totalmente ortodoxas, pues se afirma que sí, que podrán tener vida y que nosotros cuando en la otra vida, pues también podremos disfrutar de los diversos mundos que existen en todas partes, ¿no? O sea que, bueno, la contestación es esta. Isaac. Hay una versión de las Upanishads que habla sobre, o sea, la versión oriental, de que la esencia de todos nosotros es eterna, inmortal. Lo que se desvanece es la personalidad, el medio. Y en los animales, a diferencia del ser humano que tiene autoconciencia, no la posee porque no hay esa conexión. Entonces ellos se agregan a lo que le llaman almas grupales. Eso es una versión oriental, quizá para subsanar la incógnita de cómo esto puede resolverse. O sea, sí existe un más allá, si queremos decirlo así, para el animal, pero él se agrega a la suma del alma grupal a la que pertenece, porque no ha habido individuación. No ha habido separación, digámoslo así. Eso de que el animal no es individuo o no tiene conciencia de sí mismo es una opinión muy nuestra, ¿eh? No quise decirlo de esa forma, sino en que la conexión de yo me conozco a mí mismo, sí. desde la versión que conocemos, Bueno, y en el animal no está totalmente. Hay experimentos suficientes como para ponerlo en duda, por lo menos en determinados animales, Sí, como pueden como el ser delfín, por delfines ejemplo. Sí. o en grandes primates. Sí. ¿eh? Ahora, que su conciencia de sí mismo obviamente estará elaborada de manera diferente de cómo nosotros elaboramos la conciencia de nosotros mismos, pero en nosotros mismos también hay diferencia de la elaboración entre un hindú, un azteca y un esquimal. Nosotros mismos, como seres humanos, elaboramos nuestra conciencia de manera distinta, pues podemos admitirlo que lo haga otro animal. Ahora, sí que tendría mis dudas en una gallina. No. ¿Por qué no? Hasta Pues, en las gallinas. Hay experimentos. ¿Qué manía tienen de las gallinas? Pero No, porque es un animal ¿Nos dan que yo los creo huevos? que creo que es un animal que actúa mucho de manera absolutamente por instintos, ¿no? Pero hay otros animales que les ves que toman decisiones. Si me lo permites, y tú que eres un profesional, cuando empezamos a vivir somos mucho menos que una gallina, porque un espermatozoide aún no llega a ser una El gallina. espermatozoide, para empezar, no es un individuo. Pero ya tiene vida. Cuidado con los términos. Es Bueno, transmisor, porque vida tiene cualquier célula, ¿eh? Sí, sí, y hay sí. una célula especializada
Sí. en ser capaz de transmitir caracteres yo lo he y dicho, unirse con otra célula que también es capaz de transmitir caracteres, y esta unión forma otra célula de la cual saldrá un individuo. sin ninguna duda. Y yo lo he puesto como anécdota, pero si me permitís, y por lo que decíais, y concretamente tú, del gorila, nuestro amigo, el señor Darwin, sus teorías, dijo que veníamos todos del simio. Ahora, yo no soy quien para discutir con una personalidad así. No lo sé. Pero si más no, el simio también es un ser vivo, con conciencia, con una cierta inteligencia demostrada ya hoy en día, y que, ¿por qué no? Pues si podemos disponer de miles de años o millones de años, a lo mejor algún día puede crearse este cambio genético. Por lo que decía Padre Martí, el Padre Martí, sí. Nuestro Maestro Jesús lo dijo muy claro. A Nicodemo le dijo: nadie que no haya nacido 2 veces podrá ir al reino del Padre, de mi Padre. Entonces, él lo dijo. ¿Por qué tenemos que tener este miedo tan ancestral a la muerte si no existe la muerte? No obstante, no es una necesidad que tiene el ser humano de querer que haya algo más para intentar corregirse, hacer cosas buenas. Se han hecho pruebas científicas y en el momento del óbito, en el momento de la muerte, se ha detectado en una báscula la pérdida de los 7 gramos. Efectivamente. Claro, 21 gramos. Claro que no sabemos de qué. A mí me han dicho muchas veces: hombre, es que la energía no pesa. Muy bien, es verdad. Pero ¿dónde van estos 7 gramos? La energía se ha demostrado en pacientes, fíjate, no voy a decir pacientes, en personas que se les ha hecho una regresión hipnótica, y no en un caso, sino hoy en día ya hay una casuística bastante numerosa de personas que se les ha hecho una regresión hipnótica y han vuelto al claustro materno y han vuelto a su última muerte y han explicado su vida anterior. Sí, y que con el peyote se alucina de cuidado. Tú puedes hacer una regresión hipnótica que a lo mejor no está en regresión hipnótica. Lo que estás haciendo es inducir alucinaciones, y esta persona te lo dice: no, es que me he visto a mí mismo en la corte de Rusia y está hablando con Rasputín, ¿no? Esto incluso a mí me han dicho que es la memoria colectiva. Podría ser también, pero es que hay unos casos muy concretos, y puedo decir nombres que todos seguramente conocemos, los más conocidos, de unas personas que en regresión hipnótica han explicado dónde vivían, quién eran, cómo se llamaban y en qué año estaban. Y entonces se ha ido a buscar esta información y realmente ha sido así. Es más, ha habido casos que han hablado con unos idiomas pues ancestrales que ellos conscientemente no los conocen. O sea, estos son hechos. Estoy hablando de hechos, no estoy hablando de hipótesis. Esto es real. Es la doctora Loggi, que trabajó en la UNESCO con Giuseppe Montalenti, por ejemplo, y aquí la hemos entrevistado muchas veces. Hablaba de esas experiencias que ella incluso había investigado y tratado, personas que habían estado sometidas desde el punto de vista de la psicología y psiquiatría a un proceso de trance, un proceso de relajación profunda, y acababan explicando pues quiénes habían sido en una vida anterior, y daban pelos y señales y decían: en tal calle, y esta señora había investigado inclusive si existía aquella calle, donde, calles y direcciones que aquella persona en principio no tenía por qué conocer ni saber. Brian Weiss también habla de ese trabajo, un trabajo muy particular como doctor en psiquiatría, que también lo es, ¿no? Como tú, Isaac. Mira, el tema de la doctora Kubler-Ross, ella en sus últimas obras habla de ese cambio, ¿no? De esa visión materialista definida de que después de la muerte todo se acaba, a un cambio. Ella trató miles de casos de gente moribunda y cada caso le fue dando una pauta, le fue haciendo ver que esto no terminaba. Por muchas experiencias que narra ella en sus obras, y su vida de alguna manera nos muestra que ese cambio fue paulatino. Como en el caso de Jung, en su última obra de Sueños y Pensamientos, lo dice: yo me declaro, ahora que ya no me importa que la comunidad diga lo que quiera, porque ya estoy mayor y ya casi voy a morir, me declaro totalmente, vamos a decir, confiado en que esto no termina, en que sigue. Incluso él afirmaba sobre cuestiones de reencarnación, etcétera, etcétera. Pero es obvio, probablemente para nuestra visión y para nuestra capacidad de no decir que solamente los sentidos es lo único que percibimos, incluso las máquinas que sustituyen a los sentidos ahora nos amplían esa capacidad, y de ahí no pasa, condicionados a una visión materialista muy fuerte, muy difícilmente nos permite anticipar que pueda haber algo. Tiene que vivir la persona una experiencia o tener esa convicción profunda de que esto no termina, no solamente porque haya pruebas, no, yo no puedo demostrar en un laboratorio que la vida sigue, o más bien que la conciencia sigue, porque la vida, ya lo dijo bien aquí el doctor, esa termina. La conciencia sigue.
No lo puedo demostrar, como no puedo demostrar el amor o el odio en un laboratorio. Pero es una realidad de que sentimos amor y sentimos odio. Hay energías... El amor sí se puede medir bioquímicamente, ¿eh? Sí, pero... Hay una manera de medirlo bioquímicamente. Bueno, tú tienes una visión muy biológica, doctor, que se puede medir, se puede cuantificar, pero hay una serie de dimensiones en la persona que ni se pueden medir ni se pueden cuantificar. La amistad, el amor. Pasa que tendríamos que analizar un poco los conceptos, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, se habla de esencia, se habla de una serie de cosas, y un poco yo, a mi modo de entender, están aquí un poco mezcladas, y es porque en gran parte, no lo digo como acusación, pero nos hemos perdido los pensadores griegos, nos falta Platón, nos falta Aristóteles, que definen muy bien esos conceptos. De algún modo vivimos la sociedad occidental y la cultura aristotélica, lo que es la materia y lo que es la forma, el acto de ser, la esencia es consecuencia del acto. Claro, es decir, queda la esencia, pero la esencia es un atributo, digamos, es una consecuencia de tener el acto de ser. La metafísica en general, hay un gran desconocimiento en estos momentos, incluso se la desprecia, porque todo lo que está ya más allá de lo físico ya y nos domina un ambiente muy experimental, pero nos hace el mundo muy pequeño, porque si solo podemos hablar de que lo experimentamos por los sentidos, pues viene la imaginación, después viene la abstracción. Hoy ya no se habla porque la abstracción te saca a dimensiones más allá de lo físico. O sea, el pensamiento como tal, aunque se sirva de contactos neuronales, el pensar como tal, la captación y la posesión formal de lo que conocemos, simplemente, claro, eso nos llevaría a una conversación quizá más calmada, porque aquí se toca muchas cuestiones, ¿no? Yo sí que definiría un poco esa especie de desorientación general que hay, que todo es válido, y porque hemos perdido un poco las bases del conocimiento, lo que es la sensación, lo que es la percepción, la imaginación, el pasado, el proyecto de futuro, que es el intelecto, el juicio, el raciocinio. ¿Quién lo ha perdido? La sociedad en general. Pero yo lo que digo que, al margen de que yo no estoy hablando de 4 ciclos, yo estoy diciendo que el pensamiento aristotélico en estos momentos es desconocido. Lo que pasa es que la metafísica dicen que siempre la están enterrando, pero ella va enterrando a sus enterradores, porque es una necesidad del ser humano plantearse estas cuestiones fundamentales. La primera causa, cuál es nuestra finalidad, eso se lo tiene que preguntar el ser humano, si no, está renunciando a hacerse las preguntas más esenciales, más claves de su existencia. Sí, hasta las matemáticas o la física se están planteando si hay 16 dimensiones. Bien, muy bien. Bueno, pero eso es el colmo de pensar más allá. Pues de eso se trata, Lo que no podemos decir es todo está sometido a puras realidades biológicas, porque entonces estás reduciendo o no explicando una serie de dimensiones. Es una lástima, lo digo un poco a los médicos, que había una tradición de médicos humanistas. ¿Y quién dice que ahora no lo somos? Es que y ahora pues no, humanistas no. Yo me doy cuenta en general que los médicos tenéis una visión, no lo digo en ti, estoy hablando en general, una visión totalmente empírica, y no tenéis en cuenta las dimensiones ni psicológicas ni racionales. Altera esto y haréis crear una alteración del estado de conciencia, y entonces a través de este estado de conciencia puedes decir que esa persona está trascendiendo. Vamos a ver, sí. Tiene un problema bioquímico. Es una reducción, a mi modo de entender, a nivel experimental, punto. Pero tú no puedes explicar, por ejemplo, la realidad del pensamiento. Aparte de ginecólogo, soy geriatra, y una de las cosas que he tenido ha sido un geriátrico, y además un geriátrico especializado en alta dependencia, donde teníamos bastante gente que estaba en una situación de demencia. Y entonces te encontrabas, por ejemplo, con un sistema de funcionamiento de esa persona que estaba en un estado de demencia demostrado, o sea, de alteración patológica desde el funcionamiento, que, por ejemplo, pues había empezado a hablar italiano cuando no lo había hablado nunca. Pero sí había estado en un ambiente italiano. Entonces, a ver, esta persona es una de estas que habla lenguas cuando le haces una regresión, por ejemplo. Bueno, o sea, cuidado, porque es que el mecanismo de elaboración mental es una cosa aún bioquímicamente muy desconocida. Cada vez sabemos más. Pues más a mi favor lo que estás diciendo. No, lo que estoy diciendo yo es que a veces lo que no sabemos explicarlo, le empezamos a dar dimensiones. No. Por ahí te equivocas, si dices eso. No. Esto es un planteamiento ya muy antiguo, es decir, lo que no podemos explicar, intentamos suplirlo por una serie de explicaciones de carácter. No, es que la trascendencia está en nuestra naturaleza. El ir más allá de lo físico, porque si no, hay una serie de realidades que no podías explicarlas. En primer lugar, el lenguaje humano es producto del pensamiento del lenguaje. Es un proceso de adaptación. Los conceptos, cuando utilizamos conceptos, no utilizamos ninguna base de tipo experimental, y en cambio captamos el significado y la esencia de la realidad. Vamos más allá de la pura información sensible e empírica. Le damos significación, y el significado está más allá de la pura realidad material. Estamos en los principios de una nueva era, donde el hombre se está planteando un montón de cosas, desde los principios de dónde venimos y hacia dónde vamos, dónde están esos valores, y que cada uno tiene su dependencia o parte integrante en este todo. Cuando hablamos de psicología, por ejemplo, muchas veces nos preguntamos, si conocemos solamente el 10% de la mente del ser humano, ¿cómo podemos dar tantas respuestas? Sin embargo, gracias a ese 10%, hoy, por ejemplo, nos estamos preguntando qué trascendencia hay después de la muerte. ¿Dónde van nuestras moléculas
moléculas. Y gracias a este pensamiento, tanto metafísico como científico, podemos ver hoy casos. Antes hablaba el doctor Isaías de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como esta mujer que viene a tratar y a trabajar estos conflictos, esos trabajos. Luego hablaremos de esa trascendencia, esas personas que desde un punto de vista clínicamente muerto han visto un túnel y han visto a sus familiares que le venían a recibir. Experiencias cercanas a la muerte que en diferentes latitudes del mundo han llegado a experimentar y a decir más o menos lo mismo sin llegar a conocerse. Y sin embargo, el otro día, pues tú estás muy al corriente sobre el tema de Moto, ¿no? De las moléculas de agua, ya que somos nosotros moléculas, somos agua en esencia, ¿no? ¿Qué decía el doctor Emoto? Decía concretamente, y lo ha demostrado con fotografías inequívocas, que una molécula de agua cambia totalmente según la emanación psíquica que recibe. O sea, una molécula de agua tiene una forma con una emanación positiva, de un pensamiento positivo, amoroso, por ejemplo, de cariño, de tal, y cambia rotundamente la misma molécula a una formación fatal, horrible, cuando se trata de un pensamiento negativo, maligno, etcétera. El agua es H2O, ¿qué es lo que cambia? ¿El hidrógeno, el oxígeno? ¿De dos moléculas pasamos a tres? Es que no lo entiendo. No, una gota de agua, o sea, compuesta, porque si no, ya no sería agua. La molécula porque, una gota de agua es H2O. H2O. Porque si no, ya no le diría agua. Esta agua cristaliza, como dice Pedro, y entonces al cristalizar cambia su estructura molecular según lo que recibe de externo, de pensamiento o incluso con música. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que dice nuestro compañero de que este 12% de actividad cerebral pues puede llegar inconscientemente en algunos casos a ser mucho más y afectar directamente a otras personas o a otros elementos como el agua o como otros líquidos, ¿no? No se me alcanza, lo siento, en mi limitado pensamiento. Te pasaré la documentación de porque cómo vale la puedes pena. Cambiar el agua, te pasaré, que es una fórmula química. Te pasaré la información que tiene esta tres estados, ¿no? Tiene sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de la temperatura y de la presión. Santiago, ¿no? lo que dice el doctor Emoto, si no lo hemos entendido mal y no lo hemos leído mal, es que no hay moléculas de agua, hay agua. Cuando tú pones diferentes botellas del mismo agua, sin estar tratada, la misma agua en diferentes estadios, en una habitación con música de Mozart, en otra habitación con música rockera, etcétera, etcétera, esas moléculas del agua cristalizan en microscopio. Cuando tú las miras, tú miras esa gota de agua, cristaliza de una manera diferente en función... Si las congelas. Evidentemente, si las congelas, cristalizan de una manera diferente siendo la misma agua. Solamente por lo que ha recibido externamente. Sí. Si eso nos lleva a pensar, si nosotros somos en un 80% agua, caramba, pues a lo mejor cuando recibimos impulsos negativos de alguien que nos quiere mal o que nos trata mal o que nos mira mal, pues a lo mejor reaccionamos desde el punto de vista, no sé si de la psiquiatría eso se puede averiguar o saber, actuamos de diferentes maneras. Se produce lo que llamamos transferencia. Hay proyección y hay transferencia. Normalmente hay mucha transferencia en nuestras relaciones. Ahorita estamos transfiriendo. Obvio, varía de alguna forma, pero normalmente transferimos en nuestra relación y de ahí que nacen muchas veces esa simpatía o antipatía en los movimientos que estamos haciendo de tipo energético cuando estamos con alguien. En terapia se ve constantemente, ¿no? Cuando uno empatiza, cuando hay esa transferencia. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Si tú generas un sonido, estás generando también una onda. Y evidentemente esto es algo físico que va a intervenir en un proceso físico como puede ser el de la congelación del agua. No lo voy a negar. Y es que antes me estaban hablando de que el agua en sí misma cambiaba según el estado de ánimo. No, lo que puede haber cambiado, y dice él, es emitiendo un sonido, es una onda que afecta un proceso químico que es el de la congelación. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Claro, y lo que estás hablando tú de la empatización y tal, claro que sí, todos estamos generando un campo de energía. Claro, ¿y quién lo niega? Si no, no haríamos un electrocardiograma. Un electrocardiograma no es más que medir cambios de... Cuando tú mueves un brazo, tú emites un... Evidentemente. Si el cuerpo muere, esa energía no desaparece. Sí, desaparece. No. Va desapareciendo. No desaparece en el primer momento, pero va desapareciendo. La energía no desaparece, se transforma. Físicamente, esto está establecido así y admitido. Vamos a ver, en realidad todo es un misterio. H2O, según la estructura, digamos, atómica, pero vas a los átomos, encuentras los electrones, los neutrones, y ahora ya los quarks, estamos en los quarks. Quiero decirte que a medida que vas profundizando las mismas materias, tampoco sabemos lo que es la materia, en definitiva. O sea, está bien que nos vayamos planteando cosas y preguntas, pero por ejemplo, cuando estamos en ese umbral de la muerte, esas personas que clínicamente han estado muertas, una en Australia, otra en Canadá, que no se conocen de nada, pero todas vienen a decir la experiencia cercana a la muerte y lo que han visto con lo que se han encontrado. ¿Qué creéis que es?
¿De qué estamos hablando? Yo creo que es una alucinación. ¿Alucinación? Estamos hablando de una casuística de Raymond Moody de 2000 alucinaciones exactamente iguales, por favor. Puede ser una alucinación perfectamente. Y puede ser una Colectiva alucinación. exactamente Lo que pasa igual que, vamos a ver, en 2000 casos. Yo fundo en la vida todo es confianza. Fundo la confianza en una persona que ha dicho, y me la ha creído, que ha dicho yo soy la vida y que he dicho yo soy la resurrección. Y como me la he creído, yo me fundo sobre todo en la confianza de esa persona, más que, digamos, en posibles demostraciones empíricas, porque no las podemos hacer empíricamente. Y entonces la confianza, por así decirlo, es fiarte de, porque la vida al fin y al cabo nos fiamos de muchas cosas, ¿no? Yo me da la sensación de que hemos de centrar un poco el tema, ¿eh? Sí. Evidentemente que yo también he leído muchas veces esto de experiencias de mucha gente, ya podríamos decir ha estado en el umbral de la otra vida. Y bueno, esto supongo que deben decir la verdad, alucinación o lo que sea. Pero de hecho siempre queda la duda. No es una cosa, yo diría, científica, aunque sean 1000 o lo que sea, pero siempre queda la duda a ver si puede ser una alucinación, pues general de todo. El hecho es de que nosotros tenemos innatos, nosotros mismos tenemos un deseo de saber qué es lo que va a pasar definitiva. Y este es el gran interrogante que tenemos, ¿no? Ciertamente que nosotros sabemos, por fe, podríamos decir, aquí no hablo de confianza, convicción, sabemos que existe otra vida y por lo tanto esta otra vida, pues la estructuramos de un modo, yo creo, ingenuo, porque no sabemos, seamos realistas, ¿qué ocurre en la otra vida? Pues no lo sabemos. Padre, ¿eso significa que nos hemos fabricado la existencia de una vida No, supraterrenal? yo no digo esto. Yo digo el modo como seremos en la otra vida. De hecho, sabemos, bueno, se nos dice por la fe, ya digo, se nos dice que será una visión beatífica de Dios. Estaremos delante de Dios y disfrutaremos simplemente de esta visión. Contemplación. O participación en la intimidad divina. Exacto. Y esto es lo que puede explicar algo, pero no sabemos, nadie sabe en este mundo. Por esto es tan importante conocer la experiencia de esta gente, que hemos de respetar. Yo me imagino a los indígenas de la África más profunda, que uno vaya con un aparato de radio y que les enchufe el aparato de radio, mire, y que empiecen a buscar a los hombres que hablan ahí dentro. Claro, desde ese punto de vista seríamos dioses nosotros. Para esas personas, ¿qué significaría ese aparato de radio? No sería una alucinación, porque existe. El más sabio de la tribu, imaginaos que sois vosotros, ¿cómo explicaríais que aquello tiene voz? Tú estás hablando de algo que creamos. Es decir, llegamos con nuestro aparato de radio y les decimos, mira qué pasa y soy tu Dios, o soy tu jefe, o mira lo que puedo hacer y tú no, y mira qué pasa. Pero vamos a verlo al revés. Alguien se deja un aparato de radio y ese indígena que tú estás hablando lo pone en marcha. Por casualidad yo oye eso. Y le tiene que dar una explicación. Porque en lo otro hay un cierto acto de voluntad de aprovecharse de, pero es que en el otro no hay es absolutamente ingenuo, como estábamos hablando. Y tiene que explicarlo, porque si no, ¿cómo lo explica? Mira, yo recuerdo un episodio de mi casa, experiencia, recuerdo como si fuese ahora. Estaba estudiando en Italia y traje un magnetofón y mis hermanos dijeron, bueno, oye, grabamos y después a la abuela le decimos qué ha pasado ahí. Y sí, empezamos a grabar, y al cabo de un rato paramos y empezamos de nuevo la emisión de esta grabación y la abuela se quedó paradísima, ¿no? Oírse otra vez, porque para ella, la pobre abuela, que decía que aquello era una cosa diabólica. Evidentemente, pues no entendía. Pero fíjese, padre, era diabólica, pero era en base a algo físico, algo que se había producido, que se puede tocar. En cambio, la fe no la podemos tocar. No podemos tocar a Dios. Nadie ha visto Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa se sustenta en base a la razón, razonamientos lógicos, físicos, porque están ahí. El señor que se encuentra en el aparato de radio dice, hay algo ahí físico que estoy tocando, y otra cosa es tocar a Dios. Querer en la existencia de Dios o del más allá. Claro, tienes que romper los esquemas, porque el concepto de tocar yo esta noche estoy haciendo como tacto, Santo Tomás, ¿no? Estoy intentando buscarle la vuelta a esa trascendencia. Pues diría que los términos hay que un poco, digamos, contextualizarlos dentro del ámbito, ¿no? El concepto de tocar, claro, el espíritu, no sé, por así decirlo, es vida, el ser. Sí, el aire no lo podemos tocar, pero existe, está ahí, pues el aire respiramos. Pero todo eso son, digamos, realidades de carácter químico, físico, con todas sus estructuras. Pero las realidades espirituales son realidades que no están sometidas a la materia. La materia, en todo caso, si es materia anímica, lo material de sí no puede producir efectos superiores a su propia red material. Y nosotros se producen efectos, operaciones, que es lo que hacen los científicos. Es decir, ¿cuál es la causa que producen esos efectos, ¿no? Nuestra manera de operar está más allá de la pura estructura material de nuestro cuerpo. O sea, por lo tanto, la causa
tiene que ser una causa A ver si te he entendido. superior y de causa espiritual. Nosotros seríamos, y con perdón de la expresión y que nadie se me rasgue las vestiduras, nosotros seríamos Dios cuando está demostrado que cuando nosotros nos referimos a una planta, la acariciamos, la tocamos, aquella planta crece, le cantamos, le hablamos, Pues crece mira, de otra manera sí, diferente pues, a que si la dejamos abandonada. Nos ahí. parecemos a Dios, sí. Seríamos dioses. Nos parecemos a Dios, no somos dioses, somos semejantes. O sea, nosotros de cara a ya- Dios somos esa planta No, que porque- necesitamos ese aliento No, divino. de cara a Dios, Dios es, por así decir, el fundamento de nuestro ser. El ser humano está hecho para la búsqueda de la verdad, la realidad de las cosas, el fundamento último de las cosas Todas las y la religiones, razón última de mi existencia. todas ¿no? las religiones se plantean esta trascendencia, no Efectivamente. solamente los católicos. Sí, yo no estoy hablando No, ahora de sí, digo los todas, casi católicos. todas. Si me permites, estamos trabajando muy duro en el tema de la parapsicología, buscando pruebas tangibles que hemos demostrado repetidísimas veces, como son, por ejemplo, las psicofonías, las psicoimágenes, los viajes astrales, las regresiones. Oye, tenemos pruebas tangibles. Ahora, ¿por qué no preguntamos de dónde vienen estas psicofonías? De la misma manera, ¿por qué la iconografía cristiana en tiempos remotos ya representa a los seres superiores con un aura dorada? Los santos, ¿eh? ¿Cómo conocían ellos en aquellos tiempos que estos santos, estas personas superiores, vamos a decir, espiritualmente, Desprendían permitidme esto, quién eran ellos que veían o que sabían ya que estas personas superiores, espiritualmente hablando, superiores, O ellos mismos se lo pusieron, los mismos superiores. bueno, yo creo que el que nos podría ilustrar más sobre el tema es el padre que conoce el tema en profundidad. Vamos a ver. ¿En qué época más o menos empezó? Bueno, yo creo el que es conocimiento? un poco secundario el que aparezca con una áurea, esto se sabe exactamente que en el siglo IV, siglo V, aparecen ya en forma no redonda, sino cuadrada, etcétera. Pero yo creo que esto es bastante secundario, perdone, porque en definitiva el mismo concepto de santidad y todo esto va evolucionando. Al principio son santos solamente aquellos que se comprueba que son mártires. Después, incluso cuando llega San Martín de Tours en el 400, pues y muere, pues tiene la misma fama que un mártir, y después, no siendo mártir, se le aplica la santidad. Y por lo tanto es un concepto muy práctico en el sentido de que cómo lo hacían para saber si uno era santo. O sea, si hacía milagros o si se encontraba su cuerpo incorrupto. Con esto era una demostración que incluso en Oriente, en la Iglesia oriental, también se tiene presente esto. Más allá de la vida, ¿con qué nos quedamos? ¿Vamos a trascender? En realidad, como dice el padre, tener la convicción es necesaria. Si no tenemos ninguna convicción y decimos, se acaba esto, se acabó todo, no va a haber nada. Porque los sentidos internos, los sentidos del alma, se cierran. Los sentidos están abiertos cuando en vida los cultivamos, cuando permitimos que eso sea. No porque yo lo considere algo sumamente necesario, tener una fe o una obsesión, no. Esa convicción de que esto es un tránsito, que vida y muerte son las dos caras de la moneda, y que esto sigue, como dicen los griegos, ¿no? Oníricos y tánatos nos llevan a otro proceso. Insisto, la convicción de que este proceso va a seguir, que es una etapa. Isaac, es el mismo proceso por los que muchas personas que padecen cáncer terminal viven más que otros, simplemente por la empatía, por pensar que yo puedo luchar contra, y por eso hay esa gente que vive muchos años cuando hace tiempo que tendrían que habernos dejado. Esa convicción, esa energía. Nos tenemos que marchar, nada, 30 segundos. Agradecer a Isaac Jaulí, doctor en psicología y psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Gracias al doctor Santiago Barambio, ginecólogo. Gracias al doctor Luis Pifarré, catedrático y doctor en filosofía. Gracias a José Alberto García, egiptólogo. Gracias al padre José María Martí Bonet, sacerdote. Padre, a todos, gracias.